Parashá Vayikra. Vayikra es el tercer libro del Sefer, el tercer Sefer de la Torah. Y la versión que estamos leyendo de la Torah es Met, Parashá Vayikra, capítulo 1, Levíticos 1. La Torah de Met comienza con una pequeña explicación diciéndonos que la voz, sacrificio, como traducción de Corbán, no refleja el más genuino espíritu de dicho concepto. Corbán está relacionado con la idea de acercamiento, acercarse a Hashem, haciendo retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, en lugar de sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda. Ofrendas y sacrificios. Hola. La ofrenda Olá es aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos activos y de mandamientos de abstención que fueran conmutados a mandamientos activos. Ciertos mandamientos activos solo son aplicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención. Por ejemplo, la prohibición de robar. Si uno viola este mandamiento de abstención, el mismo se conmuta por uno activo: devolver lo que haya robado. Acerca de la denominación de esta ofrenda, en cuanto a la denominación de la ofrenda Olá, holocausto, alude a que se quemaba por completo sobre el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el altar y en parte se ingerían. Comenzamos con la lectura del capítulo 1 del libro de Levíticos, Vayikra. Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le dijo diciendo: diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio Olá vacuno, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hashem, luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda Olá, y le será aceptado como expiación por él. Luego que sacrifique el vacuno ante Hashem, entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego, deberá quitarle la piel a la ofrenda Olá y deberá trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de la grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse con agua, y el sacerdote deberá quemar todo sobre el altar. Es la ofrenda Olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable a Hashem. Y si su ofrenda Olá fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar ante Hashem. Deberá cortar en trozos. El sacerdote deberá acomodarlos junto con la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda Olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. Y si su ofrenda Olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma, el sacerdote deberá llevarla al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionarla para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Y luego deberá quemar en el altar. Luego deberá quitarle su buche
con sus intestinos. Deberá arrojarlo cerca del altar, hacia el este, el lugar de las cenizas. Deberá dividirlo por las alas, pero sin partirlo. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable a Hashem. 2. Ofrenda minja, ofrenda de la harina. Y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda minja, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso, y deberá llevarla a los sacerdotes hijos de Aarón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado de 3 dedos, llenos de su harina fina mezclada con su aceite y todo su incienso. El sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Y el remanente de la ofrenda minja será para Aarón y sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minja haya sido quemada para Hashem. Cuando hagas una ofrenda minja de algún producto horneado que sea de harina fina o gasa sin leudar de harina fina mezclada con aceite o matzot redondo con aceites, untados con aceites, y su ofrenda minja fuese hecha a la sartén, que sea de harina fina mezclada con aceite sin leudar, deberás partirla en pedazos y verter aceite sobre ella. Es ofrenda minja. Y si tu ofrenda minja fuese preparada en sartén profunda, que sea de harina fina con aceite, deberás presentar a Hashem la ofrenda minja en cualquiera de esas formas. Deberá ser entregada al sacerdote, quien deberá acercarla al altar. El sacerdote deberá tomar de la ofrenda minja su porción de recordatorio sobre el altar. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. El remanente de la ofrenda minja será de Aarón y de sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos y a partir del mismo momento en que la ofrenda minja haya sido quemada para Hashem. Ninguna ofrenda minja que ofrenden a Hashem deberá ser leudada, pues no deben quemar como ofrenda de fuego a Hashem nada de levadura o miel. Podrás ofrendar a Hashem como ofrenda de primicias, pero no podrán ofrendarse sobre el altar como fragancia agradable. Sazona con sal todas las ofrendas minja. Que en tus ofrendas minja no falte la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Paréntesis, aquí la Torah me explica que Hashem tiene un pacto con la sal desde los 6 días de la creación, cuando el agua le fuera prometido, que sería ofrecida como ofrenda de agua en Sukkot y como ofrenda sobre el altar en forma de sal. Y por eso, si era posible, se utilizaba a tal efecto el agua de Mar Muerto, por su gran concentración de sales y minerales. Será la explicación de la Torah en Met, versículo 14. Cuando ofrendes a Hashem una ofrenda minja de las primicias de tus cereales, deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas. Deberá ser de granos frescos, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado y molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minja de tus primeros granos. Deberás adicionarle aceite e incienso. Es ofrenda minja como ofrenda de fuego para Hashem. El sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio tomada de su harina y de su aceite, como así también todo su incienso. 3. Ofrendas Shelamim, que son sacrificios de paz. Y si su ofrenda fuese una ofrenda Shelamim, si es vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto para poder ofrendarla ante Hashem, que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre el altar alrededor.
la ofrenda Shelamim, deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo de toda la grasa que está adherida a las entrañas. Los 2 riñones con la grasa de sobre ellos que está sobre los flancos. El diafragma con hígado, además de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar después de la ofrenda Olá que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. En Shelamim. Su ofrenda fuese de los rebaños como ofrenda Shelamim, que es de paz. A Hashem deberá ofrendar un macho o una hembra sin defecto. Si ofrendase un ovino como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Hashem, o sea, al patio de la tienda. Que presione con sus manos la cabeza de su ofrenda y que la sacrifique ante la tienda del encuentro. Y los hijos de Aarón deberán salpicar su sangre contra las 4 paredes del altar de la ofrenda Shelamim. Deberán ofrecer como ofrenda de fuego a Hashem sus partes más seleccionadas, la cola entera. Deberá quitarla sobre los riñones, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa de sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos y el diafragma de hígado. Además de los riñones, el sacerdote deberá quemarlos sobre el altar. Es el alimento del fuego para Hashem. Ofrenda Shelamim, sacrificios de paz del ganado caprino. Versículo 14. Y si su ofrenda fuese un chivo, deberá llevarlo ante Hashem, que presione con sus manos la cabeza del animal y que lo sacrifique ante la tienda del encuentro. Que los hijos de Aarón salpiquen entonces su sangre contra las 4 paredes del altar. Luego que ofrende como ofrenda de fuego para Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con, paréntesis, un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemar eso sobre el altar, alimento de fuego de fragancia agradable. Toda la mejor parte es para Hashem. Eso será un decreto eterno a todas las generaciones de ustedes. En todo lugar donde viva, no ingieran grasa alguna, sangre alguna. Paréntesis. Grasa alude a las grasas específicamente prohibidas en los versículos anteriores, que son las que se ofrendan sobre el altar. Cierra la explicación de la Torah en Met, capítulo 4. Ofrenda Hatat. Paréntesis. Sacrificio por una falta cometida involuntariamente. Hashem le habló a Moche, le dijo: háblale a los israelitas diciéndole: cuando alguien cometa una falta sin intención violando alguno de los preceptos negativos de Hashem, paréntesis, o sea, los mandamientos de abstención, el tipo de que dice no harás, cuya transgresión adrede sería castigada con la pena de Karet. Cierra la explicación de la Torah en Met. Si el que cometiese la falta, que es involuntaria, fuese el sacerdote ungido, traspasando así la culpabilidad al pueblo, deberá ofrendar a Hashem por la falta que cometiera un novillo sin defecto, como ofrenda hatat, que es por falta involuntaria. Deberá llevarlo el novillo hasta el patio de la tienda del encuentro, ante Hashem. Deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá sacrificarlo ante Hashem. Luego el sacerdote ungido deberá tomar de la sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la tienda del encuentro. Deberá sumergir su dedo índice en la sangre y salpicar 7 veces ante Hashem hacia la cortina del santuario. El sacerdote deberá poner de aquella sangre sobre las salientes del altar del incienso que está ante Hashem dentro de la tienda del encuentro, y toda la demás sangre del novillo deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Olá, ubicado en el patio de la tienda del encuentro. Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda Hatat, la membrana de la grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa adherida a las entrañas.
con los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos sobre los flancos, y el diafragma con hígado, además de los riñones, tal como se quitan el novillo de la ofrenda shelamín de paz. El sacerdote deberá quemar todo eso sobre el altar de los sacrificios, pero el cuero del novillo y toda su carne, desde su cabeza hasta sus patas, su aparato digestivo y el excremento en sus intestinos, todo el novillo, deberá sacarlo afuera del campamento, a un lugar puro donde se arrojan las cenizas del altar, según Levítico 6:4. Y allí deberá quemarlo a fuego sobre leña. Deberá quemarlo en el lugar donde se arrojan las cenizas. Ofrenda Hatat por una falta del pueblo inducida por error del tribunal. Versículo 13. Si el tribunal que invocase por no haber estado el tema en claro a los ojos de la comunidad y llegase a violar algún precepto negativo de Hashem incurriendo así en falta. Paréntesis, la Asamblea de Israel es el Sanedrín, Tribunal Supremo. También la expresión ojos de la comunidad alude al Sanedrín, que por ser el cuerpo que está frente a la comunidad orientándola y guiándola, es en efecto los ojos de ella. Cierra la explicación. Versículo 14. Suman que han cometido una falta la comunidad, paréntesis, es decir, una de las 12 tribus, deberá llevar un novillo joven como ofrenda Hatat y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo ante Hashem. El novillo deberá ser degollado ante Hashem. El sacerdote ungido deberá llevar la sangre del novillo adentro de la tienda del encuentro. Y el sacerdote deberá sumergir su dedo en aquella sangre y deberá salpicarla 7 veces ante Hashem hacia la cortina divisoria. También deberá poner un poco de la sangre sobre las salientes del altar que está ante Hashem dentro de la tienda del encuentro. Y toda la sangre remanente deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Ola que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego, que le saque todas sus grasas y que lo queme sobre el altar. Que haga con el novillo tal como hizo con el novillo de la ofrenda Hatat. Así deberá hacerle, y entonces el sacerdote le proveerá expiación y su falta le será perdonada. Luego, que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como quemó el primer novillo. Es ofrenda Hatat de la comunidad. Ofrenda Hatat por una falta involuntaria cometida por un rey de Israel. Cuando un jefe, paréntesis, alusión al rey de Israel, comete una falta involuntariamente, violando cualquiera de los mandamientos negativos de Hashem, su Elohim, haciéndose entonces culpable, al darse cuenta de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto, paréntesis, menor de 1 año, que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda Olá ante Hashem. Es ofrenda Hatat. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Hatat con su dedo índice y la coloque sobre los salientes del altar de la ofrenda Olá y que la sangre la vierta sobre la base del altar de la ofrenda Olá y todas sus partes seleccionadas. Que la queme en el altar tal como la parte seleccionada de la ofrenda Shelamim. Entonces el sacerdote le proveerá expiación y la falta le será perdonada. Si un individuo del pueblo cometiese falta violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Hashem, haciéndose entonces culpable, al percatarse de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto por la falta cometida, que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda Hatat y que la degüelle, la ofrenda Hatat, en el sitio donde se degüella la ofrenda Olá, que es el lado norte del altar. Que el sacerdote tome de la sangre con su dedo índice y la ponga sobre las salientes del altar de la ofrenda Olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar.
que la saque todas sus partes más seleccionadas, tal como se saca las partes más seleccionadas de la ofrenda Shelamim, que es el sacerdote queme todo sobre el altar como fragancia agradable para Hashem. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta y le será perdonada. Ofrenda Hatat de ganado menor, versículo 32. Y si su ofrenda Hatat fuese de ganado ovino, deberá ser una hembra sin defecto, que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda Hatat y que la degüelle en el sitio donde se degüella la ofrenda Ola. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Hatat con su dedo índice y la deposite sobre las salientes del altar de la ofrenda Ola. Y toda la sangre que la derrame sobre la base del altar y que la saque todas sus partes más seleccionadas, tal como la parte más seleccionada que se quita del cordero de la ofrenda Shelamim. Que el sacerdote queme todo en el altar sobre las fogatas dedicadas a Hashem. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida y le será perdonada. Capítulo 5. Ofrenda Olé Vioret. Paréntesis. Corbán Olé Vioret es ofrenda variable, ofrenda ascendiente o descendente. Ofrenda variable se denomina así porque varía de acuerdo con las posibilidades económicas de quien haya cometido la falta. Un pudiente ofrendaba un animal más caro y viceversa. Los 5 ofrendas de animales o aves como corbán de Olé Violet, que es la ofrenda variable que hablamos anteriormente. Si una persona comete una transgresión, si un individuo está bajo juramento y en efecto es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. O si alguien toca alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro, incurre en falta si olvidándose que está impuro, paréntesis, entra al Beit Hamikdash o come alimentos consagrados, cierra la explicación. O si toca impureza humana, paréntesis, o sea, un cadáver, o cualquier otra cosa que lo pueda dejar impuro y se olvida y luego lo recuerda, incurre en falta, paréntesis. Si es que come comidas consagradas previamente, deberá purificarse. Cierra la explicación, versículo 4. Si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien, un juramento relativo al pasado y transgrede, y luego se da cuenta, en cualquiera de esos casos incurre en falta. Cuando alguien sea culpable, en cualquiera de esos casos deberá confesar la falta cometida y deberá traer para Hashem como ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda hatat. El sacerdote le proveerá expiación por su falta, pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra que lleve a Hashem como ofrenda de culpa por la falta cometida, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrenda hatat y el otro para ofrenda ola, que se los lleva al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda hatat, que es por falta. Con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo. Que salpique con la sangre de la ofrenda hatat sobre la pared del altar y la sangre remanente que la exprima hacia la base del altar. Es ofrenda hatat. Y que el segundo lo ofrende como ofrenda ola, según lo prescrito. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada. De harina como ofrenda variable. Versículo 11. Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrenda entonces como ofrenda suya por la falta cometida la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda hatat. Que no le ponga aceite ni incienso, es ofrenda hatat. Se la lleva el sacerdote y que el sacerdote tome de ella su puño lleno como recordatorio
y que lo haga quemar sobre el altar, sobre las fogatas hechas en honor a Hashem, es ofrenda Hatat. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida en cualquiera de estos, y le será perdonada. Y será para el sacerdote igual que la ofrenda Minha. Sacrificio a Sham, que es por culpa. La Torah nos da una explicación sobre esto. El sacrificio a Sham puede ser de 6 tipos: por expropiación indebida de objetos del santuario, por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que requiera ser subsanada con un sacrificio hatat, por negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa, debe ofrendar el sacrificio a Sham Gesilot, además de devolver la deuda original, más una quinta parte como sanción. El Asham Shifa Harufa, ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre, según Levíticos 19:20. El Asham Nazir, que es ofrenda a cargo de un nazareno, y el Asham Metzorah, ofrenda a cargo de un afectado de Saraat, que es una especie de llagas. Versículo, en la canción de la Torah, versículo 14. Hashem le habló a Moshe. Si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando algo que está consagrado a Hashem, que ofrezca como ofrenda a Sham un carnero sin defecto del rebaño de un valor de 2 shekels de plata. El shekel es la unidad de moneda para todos los efectos del santuario, como ofrenda a Sham, que la ofrenda a Sham es ofrenda por culpa. Y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole un quinto de su valor, que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda Asham, y será perdonado. Asham Talui, que es ofrenda condicional en caso de dudar de si cometió ciertas faltas. Versículo 17. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Hashem, será responsable, aunque no lo sepa. Por lo que deberá llevarle al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor del vacuno apropiado para la ofrenda a Hashem, que por culpa. El sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta cometida involuntariamente e inadvertidamente, y le será perdonada. Es una ofrenda a Sham por culpa, por la falta contra Hashem que haya cometido. Ofrenda de deshonestidad. Versículo 20. Hashem le habló a Moshe diciendo: si alguien transgrede y obra deslealmente contra Hashem, engañando a su prójimo respecto de un depósito o una sociedad o un préstamo, o robando el sueldo, o encontró algo perdido y lo negase, o jurando en falso respecto de cualquiera de estas cosas que una persona puede hacer incurriendo en falta, entonces deberá devolver el bien robado, el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que le fuera dejado, o el objeto perdido que hubiese encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al dueño, más una quinta parte, el día que admita su falta. Asimismo, que ofrezca a Hashem como ofrenda a Sham un carnero sin defecto del rebaño, conforme a la evaluación, y que lo entregue al sacerdote como ofrenda a Hashem. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por la falta cometida, y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en falta. La de la Parashá Vayikra abarca el libro de Isaías, capítulo 43, 21 al 44, 23. Isaías 43, 21. Pueblo que he formado para mí, para que declaren mi alabanza, pero no me invocaste, Jacob. Te cansaste de mí, Israel. No me ofreciste tus ofrendas Olá, ni me honraste con tus ofrendas Shelamim. No te exigí ofrendas Minha, ni te cansé con el incienso. No compraste para mí caña aromática, ni me satisfaciste con lo mejor de tus sacrificios. En lugar de esto,
Me cargaste con tus iniquidades y me cansaste con tus transgresiones. Yo borro tus transgresiones por mi propia causa. No recordaré tus pecados. Hazme recordar. Juntos evaluemos la situación. Plantea tu posición y serás vindicado. Tu primer ancestro, paréntesis Adán, cometió una transgresión y tus representantes, paréntesis los sacerdotes y los profetas, transgredieron contra mí. Por eso yo profané a los príncipes del santuario, paréntesis, o sea, a los sacerdotes y los líderes comunitarios, y entregué a Jacob para la devastación y a Israel para la deshonra. Isaías 44. Pero escucha ahora, Jacob, servidor mío, y tú, Israel, mi elegido. Así dice Hashem, tu hacedor, que te formó desde el vientre materno, quien siempre te ayuda. No temas, Jacob, mi servidor, Yeshurun, es Israel, mi elegido. Así como vierto agua sobre la tierra sedienta y hago fluir el agua sobre la tierra seca, así verteré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu progenie. Ellos brotarán entre la hierba como los sauces junto a los arroyos del agua. Yo soy Hashem. Otros se identificará a sí mismo con el nombre de Jacob. Otro escribirá en su mano de Hashem y otro tomará el nombre de Israel. Así dice Hashem, Rey de Israel y su Redentor, Hashem de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Desde que yo creé la humanidad, ¿quién puede predecir el futuro pretendiendo equipararse a mí? No tengan miedo y no estén aterrorizados. ¿Acaso no te hice saber desde el principio? Ya yo se los dije y ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso un Dios fuera de mí? No hay piedra que yo no conozca. Los que hacen los ídolos en vano y el objeto de su adoración no ayuda en nada. Los ídolos mismos son testigos del oprobio de quienes los adoran, pues no ven ni piensan. ¿Quién es el que hizo un dios o un ídolo fundido? No sirve para nada. Todos los que los adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican los ídolos son meros humanos. Que se junten y se presenten. Serán atemorizados y avergonzados, todos a la vez. El herrero utiliza un hacha, trabaja en las brasas y le da forma con martillos. Y trabaja con su fuerte brazo. Pero también el herrero le faltará fuerzas cuando tenga hambre y caerá extenuado si llegara a sufrir sed. El carpintero toma las medidas con la regla, traza con lápiz y le da forma con el cincel, y con el compás le da forma. Le da forma de hombre, lo hace armónico como a un ser humano y luego lo instala en casa. Corta cedros con ese objetivo. Toma también pinos y robles y los fortalece con otras maderas. Planta pinos y la lluvia los nutre. Le sirve al hombre como combustible. El hombre lo usa para proporcionarse calor, para iluminar y para hornear el pan. Y de paso, eso es referente a la madera, y de paso hace un ídolo y lo adora, hace una estatua y se prosterna ante ella, parte de la madera, y queda satisfecho. También se proporciona calor y dice, me he calentado, siento la calefacción. Pero de la madera sobrante se hace un ídolo, una estatua, y se prosterna ante ella, la adora y le ruega, sálvame, pues tú eres mi Dios. Ellos no perciben ni entienden. Sus ojos están bloqueados como para ver, si sus corazones como para comprender. No recapacita en su corazón, no tiene ni inteligencia ni la perspicacia para decir, parte de la madera. La quemé en fuego y también horneé pan sobre sus brasas, asé carne y la he comido. ¿Cómo voy a hacer con el sobrante esta cosa detestable? Ante la madera de un árbol, ¿he de prostrarme? ¿Cómo ir en busca de las cenizas? Un corazón necio lo ha engañado. No cuida su alma y no es capaz de decir,
paréntesis, este ídolo que tengo en mi mano derecha es un fraude. Recuerda estas cosas, Jacob e Israel, pues tú eres mi servidor. Te he hecho para que seas mi servidor, Israel. No me olvides, he hecho desaparecer tus transgresiones como desaparecen las tinieblas y tus faltas como desaparecen las nubes. Retorna hacia mí, pues yo he liberado. Cielo, canta de alegría, pues Hashem hizo estos. Griten de júbilo, profundidades de la tierra rompan en alabanzas, montañas y bosques con todos sus árboles, porque Hashem salvó a Jacob y se glorifica por medio de Israel. La lectura y la haftará de la Parashá Vayikra. Shalom.